Bueno, pues lo prometido es deuda y para esta clase vamos a revisar el futuro going. Entonces, de nuevo y como recordatorio de la clase pasada, existen dos formas de expresar el futuro en inglés: will, que ya la revisamos la clase pasada, y going to, que es la que vamos a ver esta clase. Y básicamente la diferencia entre ambas, como ya habíamos platicado, radicaba en el grado de planificación o la probabilidad de la ocurrencia del evento del que estamos hablando, ¿no? Y going to, por el contrario a will, bueno, al contrario de will, se refiere a situaciones en las que nosotros tenemos mucha certidumbre de lo que va a ocurrir, ¿no? Está asociado a la certidumbre. Ahora, ¿como qué cosas? O bueno, ¿como qué usos? Bueno, pues planes o acciones programadas, suposiciones, predicciones o conclusiones lógicas acerca del futuro e intenciones. Ahora, en español, bueno, la clase pasada estuve hablando de un tiempo, mucho de un tiempo, y que no me recordaba cómo se llamaba, pero ya lo recordé. El tiempo se llama futuro perifrástico y es en el que en español se usa el verbo ir como una especie de auxiliar, y básicamente en el español permite expresar en presente un enunciado que da una idea del futuro o que da una idea hacia el futuro. Este, y justo este futuro perifrástico es muy similar en cuanto a estructura y significado al going to. Sin embargo, no en cuanto a los usos. Nosotros usamos este futuro perifrástico muchísimo en el español y no necesariamente hacemos una distinción entre el futuro simple y el futuro perifrástico en cuestiones de certidumbre. En inglés sí se hace la distinción, entonces por eso es importante señalar que, bueno, es similar al futuro perifrástico, pero bueno, no es igual en cuanto al uso. Y ejemplos de este futuro perifrástico en español serían, por ejemplo, voy a comer más tarde, ¿no? En inglés, ese sería, traducido sería I am going to eat later. Aquí si se dan cuenta, antes del going to va el verbo to be en presente, y eso es porque el going to usa como auxiliar al verbo to be en presente. Y aquí el verbo principal no es ni el verbo to be, el presente que sería am, ni el going to, que el going en realidad es el verbo en gerundio, o bueno, la versión ing de go, ¿no? Este, Más bien el verbo principal sería eat, que en español sería comer, ¿no? Este, Esto es importante notarlo porque aquí entonces ya desde el inicio nos damos cuenta de que para el tiempo de going to se usa la partícula, la frase, la partecita going to, pero esa no es un auxiliar. El que es el auxiliar es el verbo to be, ¿no? En presente. Y bueno, el siguiente ejemplo sería: vamos a ir a Las Vegas en diciembre, que en inglés sería We are going to Las Vegas in December. En este segundo ejemplo, lo que me gustaría comentar es que el going to sería equivalente a ir a, ¿no? En español. O sea, más o menos podemos imaginarnos una traducción de going to en este uso, en este sentido, como ir a, ¿no? Obviamente el going to no cambia de acuerdo a la persona, pero pues en español sí, ¿no? O sea, sería yo voy a, él va a, ¿no? Tú vas a. Para el caso del español sí cambia, para el caso del inglés no cambia para ninguna de las personas. Ok, ahora para las estructuras en afirmativo. Bueno, como ya les había adelantado en la diapositiva anterior, la estructura va a requerir de un auxiliar, que en este caso va a ser el verbo to be en presente, o sea, am, is o are, dependiendo de la persona. Am para la primera persona del singular,
is para las terceras personas del singular y are para la segunda persona del singular y todas las personas del plural, primera, segunda y tercera, ¿no? O sea, I am, y luego you are, y luego he, she, it, is, y luego we, you, they, are, ¿no? Y la estructura para este tiempo en afirmativo es primero, como ya es costumbre, va un sujeto, luego va mi auxiliar, el verbo to be, ¿no? Correspondiente a la persona, luego va la partícula going to, luego va el verbo principal y luego va el complemento. Entonces, y como ya también les había dicho en la diapositiva anterior, algo que hay que notar aquí es que el going to no es un auxiliar, solo es una partícula que se pone antes del verbo principal y que de alguna forma lo complementa, pero no es el auxiliar. El auxiliar es el verbo to be. Por lo tanto, cualquier cambio en la persona, o sea, no va con going to no responde a ningún cambio en la persona, el cambio va en el auxiliar y el auxiliar va, o el auxiliar es el verbo to be, ¿no? Entonces, como ejemplos tenemos, he is going to take an English class next year. Entonces, él, is es el auxiliar, en el español no se ocupa, o sea, no se necesita. Y luego going to, va a, que era la traducción que yo les había dicho, que era como esta forma en la que lo podemos traducir. Porque en realidad una traducción literal sería como yendo a, que sería el gerundio del verbo go. No sé si cuando recuerdan cuando vimos, bueno, no lo vimos, pero en el repaso viene. Presente continuo, esta terminación ing es equivalente a una especie de gerundio, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este uso en particular para este tiempo, se traduce como el verbo ir a, ¿no? Ir conjugado para la persona y en presente, ¿no? Y luego take, tomar, y luego an English, una clase, o bueno, an English class, una clase de inglés, y next year, el año que viene, ¿no? Ahora, el segundo ejemplo sería we are going to have dinner tonight. Entonces, we, nosotros, are, ese no lo necesitamos en español. Luego going to, vamos a. Y have sería, en realidad no tiene sentido si separamos have dinner. O sea, es como una acción completa porque de otra forma have tendría otro significado. Have solito tiene un significado, have dinner tiene el significado de ir a comer algo, ¿no? Bueno, de ir a cenar, ¿no? Entonces, have dinner sería como ir a cenar y luego tonight, esta noche, ¿no? Muy bien, ahora como ya es costumbre para las estructuras en negativo, vamos a tener exactamente la misma estructura que teníamos para el positivo, solo que al auxiliar le vamos a agregar la negación, ¿no? El not. Entonces, vamos a tener sujeto más el auxiliar que sería el verbo to be, am, is o are, o sea, el verbo to be conjugado al presente, luego la negación, luego la partícula going to, luego el verbo principal y el complemento. Y como ejemplos tenemos we are not going to celebrate his birthday tomorrow. Entonces we, nosotros, are, ese sería el auxiliar en inglés que no necesitamos en el español. Luego not, no, going to, vamos a celebrate, celebrar his birthday, su cumpleaños, tomorrow, mañana, ¿no? Aquí algo que quiero señalar es que, bueno, esto es algo muy usual, ¿no? Nosotros, es como para darles un poquito la idea de cómo se usa este tiempo.
Nosotros cuando usualmente tenemos ya planeado celebrar un cumpleaños o no celebrarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien cumple años mañana, ya tenemos planeado celebrarlo mañana o no celebrarlo mañana, sino hasta, yo qué sé, 15 días, dentro de 15 días o el siguiente fin de semana, ¿no? Entonces ya se trata de un plan, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues justo lo que no tendríamos sería, o bueno, no tendríamos planeado celebrar su cumpleaños mañana, ¿no? Es más o menos, para que se den una idea de más o menos cómo se usa, ¿no? Que ahorita vamos a revisar esos usos, pero bueno, para que vayan teniendo una idea. Ahora, como segundo ejemplo tenemos I am not going to graduate this year. Entonces, yo, am es el auxiliar que en español no se necesita. Luego not, no. Going to, voy a. Y luego graduate, graduarme, this year, este año. Estructuras en interrogativo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, estas cómo van a funcionar? Pues igual, para sorpresa de nadie, ahora el sujeto y el auxiliar van a intercambiar lugares. Primero va a ir el auxiliar, luego va a ir el sujeto, como en el resto de los tiempos, y vamos a tener, pues más o menos, bueno, no, exactamente la misma estructura posterior a este cambio, ¿no? Vamos a tener el going to, el verbo principal y el complemento. Entonces, el primer ejemplo sería, Are you going to visit your grandma this afternoon? Entonces, are es el auxiliar que en español no se necesita. Luego, you sería el sujeto que en este caso va implícito en el verbo en español vas, porque cuando nosotros decimos vas, ya va implícito el sujeto, que sería tú vas, ¿no? Entonces ya ahí va imbuido el sujeto. Y luego going to, ese sería ir a visitar, ¿no? Pero bueno, el you es el que lo hace cambiar a... O bueno, el hecho de que estemos hablando de la segunda persona del singular es el que lo hace cambiar a vas, ¿no? Conjugo el verbo ir a la segunda persona del singular en español. Luego visit, visitar. Y your grandma, a tu abuela, this afternoon, esta tarde, ¿no? Aquí algo que se me había pasado a señalar, pero que sí es importante, es, no sé si se acuerdan que al principio había dicho que este tiempo en español se trata de expresar una idea en presente, pero que me habla del futuro. Bueno, si se dan cuenta, el verbo principal en esta oración en español está en gerundio. Es decir, me habla de un presente, bueno, de una clase de presente, ¿no? De el infinitivo, digámoslo así. Entonces, sí, de alguna forma me habla del futuro, pero esa carga no la lleva el verbo principal en español. Esa carga la lleva el verbo el auxiliar del español, que bueno, el auxiliar del español sería el verbo ir, ¿no? Eso es para que sepan que por qué cuando hablo de este tiempo se dice que nos permite expresar una idea en español, en presente, pero que tiene un sentido del futuro, ¿no? Y es porque el verbo principal pues queda en presente en realidad, ¿no? O bueno, en infinitivo. Y bueno, ya, eso era como nota cultural. Ahora, el segundo ejemplo sería, Are we going to go to Disney? Entonces, are sería el verbo auxiliar en inglés, que en español no se necesita. We sería el sujeto, que en español va imbuido en el verbo auxiliar, que sería vamos, ¿no? Luego, going to, vamos a. Y luego, go sería ir, ¿no? Y to Disney, entonces a Disney, ¿no? Y esa sería la pregunta. Muy bien, ahora vamos a revisar los usos de este tiempo. El primer uso que vamos a encontrar, y es por el que la mayoría de libros, y bueno, libros de inglés, artículos en páginas de internet,
van a empezar es el de planes y acciones programadas. Este tiempo, como está muy asociado al hecho de que es algo muy cierto, ¿no? O de lo que estamos hablando es algo sobre lo que tenemos mucha certeza. Usualmente siempre empieza con lo más sencillo de hablar, que son planes y acciones, ¿no? Usualmente cuando nosotros hablamos de que tenemos un plan o tenemos una acción programada para tal día, para tal fecha, para tal mes, pues ya el plan ya es bastante cierto en el sentido de que pues sí, ya es bastante seguro que lo vamos a hacer, ¿no? Em, entonces por eso siempre se prefiere empezar con este uso, ¿no? Ahora, como ejemplos, tenemos They are going to clean their rooms on Mondays. They are going to. Entonces, ellos, are going to, van a limpiar. Ah, no, van a. Y luego clean, limpiar. Their rooms, sus cuartos, on Mondays, los lunes. ¿No? Aquí ya esta oración, bueno, ya es una acción programada, ¿no? Es decir, ya es una especie de plan. Ya sabemos que en los lunes van a limpiar sus cuartos, ¿no? Entonces, por eso usamos going to. Ahora, para el siguiente, I am going to help my dad to run some errands tomorrow. Entonces, aquí estoy seguro de que no van a saber exactamente qué significa esta parte de to run some errands, ¿no? Estoy seguro porque es algo que es bastante común encontrar cuando la gente habla en inglés, pero es poco común que te lo enseñen en algún lado porque de alguna forma es una partícula, bueno, es una frase medio, no es tan informal, de hecho. Es que se usa más como de en forma cotidiana, más que el inglés que te enseñan en las clases, ¿no? Pero bueno, run some errands se traduce como hacer unos mandados. Y es ya un inglés, bueno, esto ya es propio de un inglés avanzado, ¿no? La traducción no es literal, y podríamos decir que errands es la clave que nos da eh, el hecho de traducir todo esto completo como hacer unos mandados, porque errands sí son mandados, o sea, errands sí se traduce como mandados. Y luego run some errands es como, bueno, son unos, ¿no? Pero run en realidad no es tal cual hacer, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el verbo run, pensamos en correr, ¿no? Nunca pensamos en hacer, o sea, que se traduce como hacer o realizar, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, en este caso run some errands, para este caso en específico, sí se traduce como hacer, ¿no? Eh, Ahora, vamos a irnos entonces parte por parte, cómo quedaría toda la oración. Entonces, I sería yo, pero en este caso lo absorbe el voy, ¿no? Y luego am, esa no la necesitamos en español, pero es el auxiliar en inglés. Si se necesita en inglés, es importante, no se lo salten. Y luego going to, voy a, ¿no? Help, ayudar. My dad, a mi papá, ¿no? Y luego to run some errands, a hacer unos mandados. Podríamos decir que to run sería a hacer y luego some serían unos y luego errands serían mandados. Pero bueno, no lo traduzco así porque en realidad run no es el primer uso que le daríamos, ¿no? Run, hacer, no sería la primera traducción en la que pensaríamos. Más bien sería como todo completo en este uso, pues significa hacer, ¿no? Y luego tomorrow, mañana, ¿no? Y bueno, esto de igual forma ya es una acción programada para el día de mañana, ¿no? Por eso usamos going to. Ahora, si no saben exactamente dónde usamos going to, bueno, al principio, ¿no? Esto es porque aquí en realidad hay como, bueno, la parte del complemento está larguísima, ¿no? O sea, a partir del help, todo eso es el auxiliar, no, bueno, todo eso es el auxiliar, todo eso es el complemento, ¿no? Entonces, la frase que estamos analizando aquí en realidad es el I am going to help my dad, que sería la parte del verbo que estamos, bueno, del tiempo que estamos analizando, ¿no? Ahora, como tercer ejemplo, tenemos I am going to do a master's in business administration. Ahora, entonces, I
boy, ¿no? Ese boy ya tiene intrínseco ahí la persona. Luego I'm going to, ya sería ahora sí completo voy a. Y luego do, a hacer, ¿no? Bueno, do sería hacer. Y aquí lo puse 2 veces, pero una no va, ¿no? Y luego a master's, una maestría. En business administration, que se traduce como administración de negocios, ¿no? Mm, Aquí igual estamos hablando ya de un plan, ¿no? O sea, ya tenemos un plan de hacer una maestría en administración de negocios, ¿no? Entonces, este plan que tenemos de hacer la maestría de administración de negocios, bueno, pues por eso que usamos el going to, ¿no? El siguiente uso que vamos a ver va a ser el de opiniones, suposiciones, deseos o predicciones acerca del futuro. Bueno, aquí no lo quise cambiar porque, bueno, no sé si se acuerdan de la clase pasada, pero en realidad no lo quise cambiar porque en este caso going to y will son súper intercambiables, pero así de una forma increíble, o sea, no, genuinamente la única distinción que podríamos hacer entre una y otra es el grado de certeza, pero las oraciones en términos de estructura funcionan igual si yo le pongo will o going to, ¿no? Eh, bueno, claro, o sea, tendríamos que ahí hacerle algunas modificaciones a la oración, pero el asunto es ese, que estructuralmente no es la gran cosa, ¿no? O sea, al fin y al cabo, reemplazamos todo lo que tenga que ver con going to, con el tiempo de going to, por lo que tiene que ver con el tiempo de will, y nos quedan oraciones perfectamente entendibles, con todo el sentido del mundo, eh, en futuro, ¿no? Entonces, por eso es que no quise cambiarlo, pero en realidad tiene que ver más el uso de going to acerca de predicciones y de suposiciones que podemos hacer. Pero además también tiene que ver con conclusiones lógicas a las que podemos llegar. Esa la mencioné en la primera diapositiva. Eh, ¿A qué me refiero con conclusiones lógicas? Bueno, cuando nosotros suponemos algo acerca de lo que va a suceder en un tiempo y luego decimos, bueno, si esto sucede, entonces tal cosa va a pasar. Bueno, esa es una conclusión lógica y para esa conclusión lógica usamos will. Entonces, por ejemplo, acerca de predicciones y suposiciones que tenemos en el futuro, it is going to rain tomorrow, ¿no? Entonces, going to, y bueno, toda la parte de it is going to sería traducido al español como va a, y luego to rain, bueno, it is going to sería va a, y luego rain, llover, y luego tomorrow, mañana, ¿no? Entonces, estamos haciendo una predicción acerca del futuro. Y si se dieron cuenta, la clase pasada puse exactamente lo mismo, pero con will, que puse it will rain tomorrow, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? De hecho, ya había mencionado el ejemplo. Bueno, que esta versión de lloverá mañana, en inglés es mucho más, bueno, tiene un grado mucho mayor de certeza que con will, ¿no? En español la diferencia es nula, o sea, no hay diferencia, no hacemos distinción entre un uso y otro, ¿no? Entre el futuro simple y del futuro, ay, se me fue el nombre, pero bueno, este futuro del que estamos hablando, ¿no? En español, o sea, en español no hay ninguna diferencia, por eso es que para nosotros a veces es raro pensar que ellos sí hacen una distinción, pero bueno, ellos sí la hacen, ¿no? Y going to es a un grado mayor de certeza, pero pues sí funcionan igual, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo es ese lo puse al propósito, porque este es de conclusiones lógicas, ¿no? Entonces, she is not going to work because she is sick. Entonces, ella, is not going to.
Entonces no va a work, trabajar, because she is sick. Because, porque she is sick, está enferma, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, dado que ella está enferma, no va a trabajar, ¿no? No va a ir a trabajar. Y esa es una conclusión lógica que sucede del hecho de que nosotros decimos que está enferma, ¿no? Cuando estas conclusiones lógicas surgen de estos, de estas, bueno, no son suposiciones, son hechos, ¿no? Entonces, pues usamos el going to, ¿no? Ahora, para el siguiente ejemplo, you are not going to finish your homework in one day. Igual, con alevosía y ventaja, puse este mismo ejemplo, pero con will, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ya, o sea, funciona igual que con will, o sea, en términos estructurales, ¿no? Si reemplazo la parte de going to y are, ¿no? Que son las partes que requiere el tiempo going to, por las de will, pues me queda lo mismo, ¿no? O sea, me queda una oración que sí concuerda, ¿no? Que sí da, que sí tiene sentido. Pero de nuevo la diferencia está en el grado de certeza, ¿no? Cuando yo digo going to es que estoy cierto de que no la vas a terminar, ¿no? Entonces, ahora como la traducción sería you are not going to, sería no vas a, todo eso completo sería no vas a, y luego finish, terminar, your homework, tu tarea, in one day, en un día, ¿no? En realidad aquí le puse en un solo día, porque así es como hablamos aquí, pero en realidad el solo, para que estuviera bien traducido, aquí lo tradujo un poco raro, una disculpa, porque para que estuviera ese solo sería in only one day, ¿no? Más bien la traducción iría sin ese solo, ¿no? En un día. Ahora, el siguiente uso es el de intenciones. Ahora, ¿por qué aquí no le puse promesas? Bueno, bien es cierto que sí este tiempo sí se puede usar para promesas, porque de nuevo es para algo que es muy cierto. Entonces, si decimos, sí, te lo prometo, pero así como con muchísima certeza, pues preferiríamos el going to, ¿no? Pero bueno, usualmente en el uso cotidiano, para las promesas se usa el will y para las intenciones y eso se usa will o going to, ¿no? Ahí dependiendo de qué tan qué tan cierto sea el asunto, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que importa es que pues el going to domina sobre, bueno, no domina sobre las intenciones, sino que o sea, hay mucho más uso de going to cuando hablamos de intenciones que cuando hablamos de promesas, ¿no? Está mucho más extendido el uso con will para las promesas. Pero bueno, los ejemplos, vamos a centrarnos. Entonces, Miss Anderson is going, oh, bueno, sí, Miss Anderson is going to be a jury in the contest. Entonces, Miss Anderson sería la señorita Anderson, is going to, va a, y luego be, ser, a jury, jurado, o un jurado, in the contest, en el concurso. Entonces, aquí porque esta la puse como una intención. Bueno, es porque si bien podríamos decir que esta podría pertenecer al primer uso, que sería un plan o una acción, pues ya como planificada, ¿no? Bueno, pues también podría ser una intención, ¿no? O sea, la señorita Anderson podría estar intentando entrar a ser jurado, ¿no? O tendría la intención de ser jurado en ese concurso. Entonces, por eso la puse aquí, ¿no? Para que vean que en realidad estos usos
En realidad es bastante difícil incluso distinguir entre uno y otro. Lo que sí tenemos que tener bien en cuenta es que will sí es para cosas como que no son tan certeras y going to sí es para planes así muy certeros de que van, bueno, muy seguros de que van a ocurrir, ¿no? Mm, Ahora el segundo ejemplo sería I am going to call you as soon as I arrive. Esta igual la puse, si no recuerdo mal, igual puse un ejemplo parecido en la clase pasada. Y es porque, bueno, pues aquí también funciona, ¿no? I am going to sería yo te voy a, ¿no? Luego call, llamar. Y luego esta parte ya la hemos visto, el uso de as como comparativo. Y habíamos quedado que el primer as era tan, soon es pronto, y as de nuevo es como, ¿no? Y I arrive sería que llegue o que yo llegue, ¿no? Este, traducido, pues ya sería solo llegue, ¿no? Aquí, en español, una forma más natural de decir esto sería, te voy a llamar en cuanto llegue, ¿no? Ese sería la traducción más natural de cómo lo usamos nosotros. Usualmente no usamos esta forma de tan pronto como llegue, ¿no? Es como un tantito más formal. Usamos más en cuanto llegue yo te llamo, ¿no? Pero bueno, la traduje así en específico para que vieran el uso que se le da a estos comparativos, ¿no? Que bueno, ya los habíamos visto, pero pues no vale la pena repasarlos, ¿no? Y ahora el siguiente sería I am going to do my chores tomorrow. Entonces, I am going to, voy a, y luego do, hacer, my chores, mis deberes, tomorrow, mañana. Muy bien, y ahora como última parte de estas dos clases que hemos tenido de futuro, tanto de will y going to, y para que vean que en realidad no son las únicas formas que tenemos en inglés para hablar del futuro y que las cosas se complican en realidad muchísimo en la comunicación así persona a persona, es que bueno, pues resulta que el presente continuo o el simple pueden ser utilizados para expresar acciones que ocurren o que ocurrirán en el futuro. Mm, Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues porque al principio, muy al principio les había dicho que estas dos formas, el future going to y el future will, eran pues como las principales formas de hablar del futuro, ¿no? Pero en realidad cuando vamos por la calle, ¿no? En el mundo del inglés, bueno, en el mundo inglés, en el mundo anglosajón de habla inglesa, ¿no? Es muy común encontrarse estas formas, ¿no? En la que el presente continuo se usa para acciones en un futuro cercano y el presente simple para eventos programados en un futuro próximo y, bueno, de horarios, cosas que tienen que ver con salidas de avión, salidas de camión, salidas de vuelo, salidas de tren, ¿no? Este, entonces, por eso es importante mencionar estos últimos dos como nota, como apéndice, ¿no? Para que vean que no es la única forma que tenemos para hablar acerca del futuro, ¿no? Entonces, que el futuro continuo se puede usar para acciones seguras en un futuro cercano. Ahora, ¿a qué me refiero a un futuro cercano? Es algo que va a pasar hoy o sus inmediaciones de hoy. O sea, no es más allá de algo, no es algo que puede ocurrir en, yo que sé, en un mes o no. O sea, es algo que está ocurriendo bastante cerca, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, Sarah is arriving tonight. Entonces, Sarah is arriving tonight se traduce como Sarah llega esta noche, ¿no? O está llegando esta noche. Bueno, esa sería la traducción literal, pero bueno, en realidad se traduce como llega esta noche. Y nos referimos a que va a llegar, ¿no? En la noche.
pero como es algo tan cercano, se usa como una especie, es como que se prolonga en inglés la actualidad del presente hasta el momento en el que llegue Sara, ¿no? Esto tiene que ver un poquito más con los juegos de lenguaje y cómo la gente habla, cómo la gente eh, expresa sus ideas, ¿no? Cómo se modifican las reglas de un lenguaje en tonos más vívidos, ¿no? Más comunes, más de uso común en el día a día, ¿no? El siguiente ejemplo sería I am going to the doctor this afternoon. Entonces, I am going to the doctor this afternoon se traduciría como voy al médico esta tarde, ¿no? Y, y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Como que se prolonga este presente hasta este futuro cercano, ¿no? Eso sucede con el continuo, ¿no? Con el presente continuo. Ahora, con el presente simple, bueno, pues funciona más o menos igual. De igual forma se prolonga este presente hasta este momento del futuro en el que ya sucede lo que está por suceder, ¿no? Pero el presente simple se usa exclusivamente en el futuro para eventos programados. De igual forma son futuros muy cercanos, ambos tienen que ser futuros muy próximos. Estos eventos programados usualmente tienen la característica de que tienen que ver con horarios, ya planificaciones así de, no, pues va a llegar a tal hora, ¿no? El tren va a llegar a tal hora, bueno, o el camión pasa a tal hora, bueno, hablaríamos en un presente simple, ¿no? Entonces, como ejemplos tenemos The party starts at 9 p.m. Entonces, The party starts at 9 p.m. se traduce como la fiesta empieza a las 9, ¿no? 21 horas, si estamos en la versión del reloj de 24 horas, ¿no? Y pues nada, igual sucede lo mismo que con el presente continuo, se prolonga este presente, ¿no? Hasta este futuro próximo, ¿no? Y el siguiente sería The train leaves at 10 a.m. Entonces el tren sale a las 10, ¿no? Igual sucede lo mismo. Nada más con lo que se quiere que se queden de esta nota es el presente continuo es para acciones seguras, muy seguras, que suceden en el futuro cercano. Presente simple, eventos programados, igual futuro cercano, que tienen que ver con horarios de trenes, vuelos, incluso horarios de cine, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver ya con un horario, ¿no? Y bueno, esto sería todo por las dos clases de futuro que vamos a ver en este curso. Ya nada más nos va a faltar una sola clase, entonces pues ya ese día vamos a platicar exactamente qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, pues como ya es mi última clase ya de teoría súper fuerte, ya no les voy a dar más teoría sino hasta el miércoles, que no vamos a ver teoría el miércoles, vamos a hacer otra cosa. Pues quería de alguna forma despedir el curso porque pues bueno, ya es lo último, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por permitirme darles clases, aunque sea a través de esta forma virtual, en todos estos días. Muchas gracias por haberme escuchado, prestado atención, regalarme su tiempo. Y pues nada, espero que estén muy bien, que todos sus familiares se encuentren bien, que esta pandemia no los afecte en demasía, ¿no? Que el máximo de sus dolores sea tener que estar encerrados en sus casas y que no les pase nada peor, nada más allá que eso, ¿no? Y pues mucha salud y un abrazo.